Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una cápsula más de Aprendiendo Derecho. Este video lo grabo desde mi cuarto a petición de una alumna, Daniela Esquivel, estudiante de Derecho de Lujat, a quien mando muchísimos saludos, quien me pidió si se puede hablar respecto del delito, de su concepto, así como de los elementos constitutivos. Muy bien, históricamente ha habido muchísimas definiciones o muchísimos autores que han definido o tratado de definir el delito. Hay autores que señalan que el delito es una conducta contraria a derecho que merece una sanción. Otros autores señalan que el delito es una conducta antijurídica, la cual es merecedora de una pena legalmente establecida. Y asimismo también existen muchísimas teorías que intentan determinar cuál es el delito, como por ejemplo la teoría unificadora, la cual concibe al delito como una unidad que no se puede fragmentar, y la teoría atomizadora, la cual lo divide en ciertos elementos y estudia cada uno de esos elementos de manera particular. Solamente por mencionar algunas teorías, reitero, hay muchísimas teorías respecto del delito y muchísimos autores que han tratado de definir o bien inclusive definieron al delito en un tiempo y lugar determinado. Particularmente en México resulta irónico, porque el derecho penal es de exacta aplicación, que no exista un concepto per se del delito legalmente establecido, sino que ha sido la teoría, la doctrina, quien ha tratado de definir al delito, así como a los elementos que lo conforman. No voy a entrar a detalle respecto de la evolución histórica del delito en México, sino que me voy a concentrar en lo legalmente establecido, en lo que es válido actualmente en nuestro sistema jurídico. Ahora bien, el antecedente más próximo se encuentra en el Código Penal Federal. En el artículo 7 se define el delito como el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Así se define el delito en México legalmente. Como vemos, pues es una definición que está sujeta a muchísimas interpretaciones. Por ejemplo, pues no menciona qué pasa con aquellos delitos, con aquellos tipos penales que no están regulados propiamente en una ley penal, es decir, en las leyes especiales, que aunque son temas que actualmente se encuentran superados, pues ahí queda pues esta definición, ¿no? Artículo 7 del Código Penal Federal. Ahora bien, Amochutegui Requena, en su libro Derecho Penal, que considero es de los más leídos en México respecto de esta rama del derecho, define al delito como aquella conducta típica antijurídica, culpable y punible. Reitero, hay muchísimas definiciones, particularmente pues me quedo con esa. A mí me gusta la definición que realiza Amochutegui Requena. Ahora bien, esta misma autora en su libro señala que son necesarios ciertos elementos para que esa conducta sea considerada delito. Sí, para que un hecho sea considerado delito se requiere que ese hecho contenga varios elementos. Y aquí también ya entramos en muchos puntos de vista. Hay teorías que consideran que el delito tiene 3 elementos, otras que tiene 4 o 5, e inclusive hay teorías que hasta ponen 7 o más elementos constitutivos del delito. Aunque Amochutegui Requena señala que son 7 particularmente, bueno, ella señala que considera 7 particularmente, a mí me agrada la teoría pentatónica, aquella en la que se establece que son 5 elementos constitutivos del delito. Reitero, hay muchísimos autores y muchísimos puntos de vista respecto de este punto. Ahora bien, en esta teoría, la teoría pentatónica, 5 elementos, los elementos del delito son una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Vamos a tratar de definir cada uno de ellos de una manera sencilla y práctica. Literalmente sobre cada elemento se puede hablar horas, y sobre cada elemento del delito existen muchísimas teorías que tratan de delimitarlo o bien de ejemplificarlo. Particularmente me voy a limitar a dar algunos ejemplos y a tratar de definirlos de manera sencilla. El primero de ellos, la conducta. Esta se traduce en un movimiento voluntario o involuntario por parte del sujeto activo, es decir, de quien comete el delito. Esta conducta se puede presentar de dos formas, por una acción o por una omisión, ¿sí? En el primer supuesto de ellos, la conducta mediante acción, se requiere que el sujeto activo realice movimientos corporales tendientes
a que su voluntad manifieste que va a cometer el delito. Por ejemplo, en el delito de robo, se requiere que físicamente quien va a cometer ese delito, el sujeto activo, se apodere del bien mueble. ¿Sí? Este delito es de acción porque se requiere que el sujeto activo realice movimientos corporales y materialice el delito. Por su parte, la conducta por omisión es aquella en donde no se realiza una conducta que legalmente le es exigible a una persona. El ejemplo clásico es el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Una persona está obligada legalmente a brindar alimentos, no lo hace y esa omisión es constitutiva del elemento del delito. ¿Por qué? Porque no se realiza una acción que está legalmente obligado a hacer o a prestar. Otro ejemplo de esta conducta es cuando un paramédico no brinda el auxilio a una persona que está herida o bien abandonar a otra persona que se encuentra herida. Ese es el primer elemento, la conducta. Respecto del segundo, la tipicidad, hay que hacer una pequeña distinción entre lo que es el tipo penal y la tipicidad. El tipo penal no es más que la descripción legal del delito. El tipo penal es la descripción, cómo está escrito el delito en el Código Penal. La tipicidad es la adecuación de la conducta que realiza el sujeto activo a ese tipo penal, es decir, que esa conducta, ese hacer o no hacer por parte del sujeto activo, encuadre exactamente en el texto descrito en el Código Penal, ¿sí? Cada tipo penal, es decir, cada delito tiene sus propios elementos constitutivos. Por ejemplo, el delito de robo, los elementos constitutivos del delito de robo son el apoderamiento de un bien mueble, que ese apoderamiento se realice sin el consentimiento de la persona quien tuviera derecho a disponer de dicho bien. Entonces, la tipicidad se refiere a que esa conducta, es decir, ese apoderamiento, se realice conforme a la descripción legal del tipo penal. Reitero, cada tipo penal tiene sus propios bienes jurídicos tutelados y sus propios elementos constitutivos. Esto es referente a la tipicidad. Ya tenemos hasta ahorita la conducta y la tipicidad. Sigue la antijuridicidad. La antijuridicidad no es más que lo contrario a derecho, es decir, que esa conducta típica sea contraria a derecho. Y aquí ya entramos en subjetividades. El Código Penal, al momento de establecer el homicidio, el privar de la vida a otro como un delito, busca proteger el bien jurídico tutelado. En este caso es pues el derecho a la vida o la vida misma. Al cometer ese delito, se actúa contrario a derecho, contrario a las normas legalmente establecidas. ¿Por qué? Porque se está violentando un bien jurídico tutelado. Aunque puede ser sencillo de apreciar a simple vista, en la praxis se presentan muchísimas elementos o muchísimos casos demasiado interesantes. Sin embargo, la antijuridicidad no es más que lo contrario a derecho. La culpabilidad. Esta se refiere al juicio de reproche que generalmente realiza el Estado por medio del Ministerio Público a esa conducta antijurídica. Este juicio de reproche va determinado en el grado de culpabilidad mediante el cual se cometa el delito. Así pues, existen los delitos cometidos culposamente o bien aquellos cometidos dolosos, la preterintención, la tentativa, etcétera, etcétera. La culpabilidad son los presupuestos que generan ese juicio de reproche a una conducta antijurídica. Y por último, el quinto elemento de la teoría pentatónica se refiere a la punibilidad, que no es más que la amenaza, ya sea legislativa o bien judicialmente, que se establece para un tipo penal. Aquí también hay una distinción entre la punibilidad per se, que está dada legislativamente, es decir, al establecer que el delito de robo se castiga con 3 a 6 años de prisión, por ejemplo, que esa se establece desde el punto de vista legislativo, y la punición, que es cuando ya se determina qué pena exacta es la que se le va a aplicar al delincuente. Reitero, es necesario, al menos bajo esta teoría, que se constituyan estos 5 elementos del delito para que una conducta sea considerada tal, para que una conducta sea considerada delito. Contrario a estos 5 elementos, que se les denomina elementos positivos, existen los elementos negativos, de los cuales o impiden que el delito nazca, es decir, que la conducta no sea considerada delito, o bien una vez
cometido el delito impide que se le aplique sanción alguna al delincuente. De estos elementos negativos vamos a ir hablando en otros videos para evitar confusiones y en virtud a que cada elemento negativo también merece su particular descripción. Entonces, para concluir, el delito es el acto o omisión que sancionan las leyes penales. Bajo la teoría pentatónica se requiere de que sea una conducta típica, antijurídica, culpable y punible para que ese elemento pueda ser considerado delito y por consecuencia pueda ser sancionable. Síganle dando like a la página para continuar aprendiendo derecho.